Hola amigas y amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Ulises Uruzquieta y soy profesor investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el YECRIM. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la prevención del delito en este periodo de pandemia que estamos pasando. Lo primero que quiero analizar y que me parece que es muy importante es entender un poco y brevemente, ¿cuál ha sido la postura y cuál es la visión de prevención que tienen los gobiernos, no solo el presente, sino gobiernos federales pasados y en general diferentes organismos de gobierno? Me parece que es sumamente importante ubicar cuál es la visión y cuál ha sido eh, la adaptación del concepto de prevención del delito y que se ha traducido, digamos, y cómo se ha traducido en políticas públicas. Desde mi punto de vista, creo que la prevención sigue siendo sigue siendo vista por diferentes gobiernos como una prevención reactiva, es decir, como una prevención que actúa frente a hechos y reacciona ante las situaciones emergentes que pasan en la sociedad. Voy a poner, por ejemplo, la idea central de cómo el, el parámetro del presidente Peña Nieto, cuando fue su gobierno, eh, uno de los elementos importantes de su Plan Nacional de Desarrollo tenía que ver fundamentalmente con la prevención del delito y él mismo decía que era necesario hacer un esfuerzo integral para la reconstrucción del tejido social. Y era una de las cartas fuertes que tenía en su gobierno. No obstante, este esfuerzo duró solo 4 años porque en 2016, por decisión del gobierno federal, el presupuesto para el Programa Nacional de Prevención del Delito eh, fue recortado drásticamente. Y entonces eso dejó a la deriva muchos programas y sobre todo muchos análisis que se pudieron haber hecho para ubicar si los programas en realidad estaban funcionando, cuáles habían sido los logros. Eh, este gobierno me parece que tiene una línea no diferente y nos damos cuenta en el ejercicio del presupuesto para prevención y para combate al delito. Si nosotros hacemos un análisis del presupuesto generado para el año 2019, nos vamos a dar cuenta que este se redujo en 14% en comparación al año 2018. Y para el año 2020 el presupuesto para la atención al crimen se redujo en un 16%. Y algo que es interesante es que del presupuesto del 2020, solo el 12.7% está destinado para prevención del delito. No obstante, hay un dato que me parece que es interesante que debemos de ubicar y que constata un poco lo que vengo diciendo de la visión reactiva del gobierno con respecto a la prevención del delito, y es que el 84% del presupuesto asignado para el combate al crimen lo obtuvieron las Fuerzas Armadas. Esto obviamente nos da ya una primera pauta para entender cuál es un poco la prioridad o cuál es la visión del gobierno con respecto al combate al crimen. No obstante, ya autores, han existido foros y debates donde indican que la prevención es siempre es más barato prevenir que castigar, ¿no? Irving Waller lo dijo por ahí en algún libro, y entonces es importante entender esto. Aunado a esto, ante la contingencia que está sucediendo por el COVID, por la pandemia del COVID, el presupuesto asignado al combate al crimen y específicamente en los temas de prevención, capacitación policial, por decreto presidencial, por una decisión presidencial, eh, pues se va a destinar para atención a temas de salud de contingencia del COVID. Esto obviamente pues tiene buenas intenciones, pero no nos plantea eh, pues que prácticamente va a haber un presupuesto muy bajo y que va a haber pocas acciones en el tema de prevención de la violencia. No obstante, no hay datos específicos que indiquen que la violencia ha disminuido a causa del COVID o que ha aumentado. En realidad
diferentes medios manejan cifras distintas y el gobierno federal dice que se ha mantenido la tasa de delincuencia prácticamente igual que en meses anteriores a la contingencia del COVID. Y esto me parece que es sumamente importante que se tenga contemplado. De esta manera podemos observar y ubicar que pues el gobierno actual y gobiernos anteriores siguen pensando en una visión de prevención, pero solo en el discurso, porque en los hechos es más punitiva y más reactiva. Es importante analizar qué ha pasado a nivel de violencia y delincuencia en este proceso de pandemia. Y creo que hay algunos temas que son muy importantes y que se deben de tomar en cuenta. El primero es que, como lo mencioné, no hay datos específicos que indiquen un aumento considerable o una disminución considerable de los índices delictivos. Es decir, una línea, una media de delincuencia, de denuncias de delincuencia, que no manifestaron cambios drásticos. No obstante, obviamente algunos medios manejan unas cifras, otros medios manejan otras, pero el gobierno federal indicó en algún momento que el índice delictivo se mantenía prácticamente igual. Pero hay un elemento que es importante y que me parece que es uno de los temas centrales de mi comentario el día de hoy, y es que ha habido un aumento no solo en México, sino en América Latina, y me atrevería a decir que en el mundo. Sería necesario confirmar datos y cifras que indican que ha habido un aumento considerable en casos de violencia familiar. En México, solo para tener un dato pequeño, Alumbra, que es el número que tiene la línea de mujeres de Locatel, registró del periodo de enero a abril más o menos 1.300 casos, llamadas de auxilio. Y un dato interesante es que 460 llamadas de estas solo sucedieron en marzo y fueron por violencia familiar. Más o menos hubo un aumento del 32% de casos y de denuncias por violencia familiar. ¿Esto qué nos está indicando? Nos indica claramente que uno de los problemas en este país, y no solo en otros países, es la normalización de la violencia dentro de los espacios, de los núcleos familiares. Es decir, se va generando una especie de normalización de violencia que se da en los espacios privados y que afecta no solo a un número específico de integrantes de la familia, sino afecta a todo el núcleo familiar, y eso trasciende a ámbitos comunitarios, escolares, sociales en general. Y además va generando una suerte de adaptación cultural de la violencia como parte de la vida cotidiana. Esto me parece que es un nicho de investigación interesante, y más allá de un nicho de investigación interesante, me parece que debería de ser un tema prioritario para las políticas públicas y las políticas criminales, porque van determinando lineamientos y conductas delictivas. Entonces es por ello que creo que los ojos del gobierno y de organizaciones civiles deberían de empezar a poner mayor énfasis a este tipo de temas. Obviamente el tema de la violencia hacia las mujeres debería de considerarse un tema prioritario, fundamental para las políticas públicas, ¿no? Bueno, finalmente lo que quiero indicar es que es importante que los gobiernos empiecen a tomar en serio el tema de la prevención del delito y deje de ser un tema coyuntural, reactivo, porque en la misma sociedad y los mismos fenómenos de violencia y delincuencia que se están dando desde hace varios años en este país requieren de una atención y de una especialización, y que sea prioritario para los gobiernos de cualquier estado, a nivel municipal, estatal, federal, y que sobre todo haya continuidad. Y me parece que es importante repensar la prevención y repensar qué es lo que estamos
cómo se están generando los programas y políticas públicas en prevención y realmente cuáles son los resultados que está dando y qué es lo que se tiene que hacer y en qué temas se tiene que trabajar como temas centrales para empezar a transformar la dinámica de violencia y delincuencia en este país. Les agradezco mucho su atención y bueno, nos veremos pronto.